Escuchas a Pivot ES, la voz digital de Changemaker Foundation, un podcast transmedia que conecta a profesionales, académicos y a líderes de comunidades rurales, urbanas y del extranjero. Conversamos sobre el quehacer y el bienestar colectivo. Conecta con nosotros a través de www.pivot-es.com y búscanos en las plataformas digitales. Soy Marieli Rivera Hernández y escuchas Pivot ES con nuestro episodio Abrazando la Niñez desde Isabela, Puerto Rico. Me acompaña Yelitza López del Hogar Infantil Jesús de Nazareno. Es una casa hogar fundada por el padre Pedro Gorena de la Orden Trinitaria que alberga menores entre las edades de 3 a 8 años y ofrece servicios de salud, educación, terapia del habla, terapia ocupacional, recreación y actividades de arte. Gracias, Yelitza, por sumarte a la red de líderes de Pivot ES. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de estar con la aceleradora. Qué bueno. Te cuento, Yelitza, que contamos con más de 160 episodios gratuitos en nuestra biblioteca digital. Y aprovecho también para decirte que nos consiguen a través de www.pivot-es.com y en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon y YouTube. Somos el único podcast del Caribe que pivotea ofreciendo educación profesional y espacios de debate de ideas entre líderes de las entidades sin fines de lucro y empresas sociales. Siempre, por supuesto, les invito a buscar nuestro libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, disponible en diversas localidades nacionales, ya que contamos con una versión ebook e impresa. Pero, Yelitza, queremos conocer un poquito más de ti antes de hablar de nuestro tema de hoy. Y me gustaría saber cuál es tu película favorita. Pues mi película, una de mis películas, ¿verdad? Son muchas, pero una de mis películas favoritas es Patch Adams. Esa película la puedo ver muchas veces, y cada vez que la veo, ¿verdad? Le saco lo más importante que puedo utilizar, ¿verdad? En la vida, del cambio en muchas personas. La vida es una línea bien delicada donde cada minuto y cada segundo cuenta para la felicidad del ser humano. Así que por eso es una de las cosas que me encanta esa película. Qué bueno que sabemos un poquito de ti en términos de película favorita, pero vamos a pivotear y a mí me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia con nosotros a través de la aceleradora. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es tu insumo sobre esa experiencia? La experiencia ha sido una de gran aprovechamiento de la profesional, temas que a lo mejor podía ver al principio y no había tenido la oportunidad, ¿verdad?, de verlos y desarrollarlos a mi organización o a mi vida profesional. Como uno de los temas más importantes que, ¿verdad?, hizo la diferencia fue el vocabulario que debe ser, ¿verdad?, bien imparcial, un vocabulario que debe ser para todo tipo de población y cultura. Ese es uno de los temas. Me encantó. El otro tema que me gustó muchísimo fueron los de las redes sociales, ¿verdad? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo se llaman esas partes de las redes sociales y cómo podemos interaccionar, ¿verdad? Ese tema me fascinó muchísimo y me organizó. Así que la aceleradora en general me pudo ayudar o puede ayudar a través de los conocimientos que adquirí, es organizar nuestra institución en el sentido de cómo organizar esos datos importantes que se pierden de lo que hacemos diariamente con nuestros niños y con nuestros programas. Me ayudó a organizarme, a visualizar qué me falta, qué tengo, qué me falta y qué voy a hacer próximamente, ¿verdad?, para tenerlo como metas y objetivos. Esa es una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que yo entiendo que me ayudó a organizar. El vocabulario que se debe utilizar, ¿verdad?, tanto para todas las poblaciones, socialmente hablando, eso me ayudó un montón también. El tiempo va cambiando muy rápidamente y a veces no sabemos en qué esfera de la vida nos lleve. Así que pienso que si la aceleradora, mi expectativa al principio era bien pequeña, pero cuando empecé a coger los talleres, yo dije, wow, esto es más de lo que yo me pensaba.
Así que me encantó, aprendí dentro del proyecto que me pudieron dar la oportunidad de organizar. De eso quería preguntarte, ¿cómo habías integrado algunas ideas a ese microproyecto, ya que lo has terminado? Porque ustedes hacen un microproyecto dentro de la aceleradora y siempre tienen el apoyo de la mentoría, pero ¿qué puedes integrar de esa experiencia de hacer el microproyecto que los relaciona directamente con el trabajo que finalmente te encomienda el propio proyecto? Nosotros tenemos la experiencia ahí de hacer propuestas, pero no tan pequeño. No habíamos visualizado que se podía hacer, pedir mucho en menos escrito, ser más conciso, más preciso de lo que queremos. Siempre las organizaciones tienen múltiples necesidades, pero nuestra necesidad mayor eran dos. Una es las redes sociales y da la casualidad que al mismo tiempo que ustedes llegaron a nosotros, pues también teníamos otros proyectos que pudimos integrar entonces lo de las redes sociales y lo que nos quedaban era cómo obtener esos datos a través de un database y que no podamos perder todos esos cambios, tanto lo que hacemos directamente con nuestros niños o lo que hacen los programas que tenemos para nuestros niños. Así que no teníamos esa manera de cómo lo hacíamos en papel, porque pues las agencias no los piden, y después lo pasábamos como que en una tablita, pero nos vamos dirigiendo a solicitar un database donde nos pueda ayudar a organizarnos un poco más de recolectar esos datos. Así que nuestro proyecto fue solicitar eso, un database, una persona que también sea un analizador, ¿verdad?, de esos datos, y también se le añadió un equipo. Así que ese fue nuestro proyecto. Qué bueno, Yelitza, en eso que me estás contando, pues observo que sí, que en efecto le das valor a esas destrezas profesionales que uno va aprendiendo sobre la marcha, que lo integras. Al principio uno empieza con un poco de incertidumbre o de timidez, pero cuando uno profundiza y se da cuenta que es algo más sistemático, me parece que sí, que adquiriste algunas competencias profesionales. Sí, sí, y he conocido maravillosas personas como ustedes, como me despertaron aquello que estaba dormido y como esa energía que estaba un poquito más bajita, entonces acelerarla. Así que le doy gracias a todo el equipo de ustedes, Igualesca se ha portado tan espectacular también. Así que mil gracias por el apoyo. En esa línea, vamos a un poco explicar por qué para ti es importante la entidad que tú representas. Pues nuestro hogar fue fundado por las hermanas trinitarias y un padre párroco que era en ese entonces se llamaba Pedro Gorena. Ellos pues tuvieron la misión de abrir este hogar para albergar a aquellos niños que eran abandonados en ese entonces o víctimas de maltrato. Luego, en el 2010, la Orden Trinitaria decide llevarse, ¿verdad?, a esta orden, se la lleva de Puerto Rico, y los que quedan en Puerto Rico son bien pocos, y la Junta de Directores en ese entonces decidió buscar una persona que administrara los programas para no cerrar esa misión que estaba dando fruto, porque el departamento y las agencias que son custodia de estos menores necesitan estos espacios para ubicar a los menores en hogares seguros. Entonces, pues la Junta en ese momento, que para ese momento Brenda, mi compañera, era la presidenta de Junta, se dio la tarea, me buscó y comenzamos, ¿verdad?, a visualizar dónde íbamos a llevar el hogar en los próximos 10, 14 años que yo llevo en la organización. Desde ahí, desde el 2010 yo estoy en la organización y fue un reto bien grande para mí porque es una responsabilidad social. Cada palabra que se utilice, cada actividad, todo lo que tú le llevas al niño tiene que ser visualizarlo como un cambio para ese niño. Nuestro hogar alberga niños de 3 a 8 años y son víctimas del crimen y el maltrato. Hay muchos que han pasado por el abandono, pero ya no se ve como antes, que los dejaban en el portón del hogar, porque las regulaciones y las leyes pues han cambiado. Pero ahora estamos viviendo en nuestro país donde hay mucha criminalidad, ¿verdad?, donde exponen a nuestros niños, inclusive ellos también se han visto afectados directamente. Al venir esos niños tan dedicadamente a nuestra organización, pues tenemos una encomienda más allá que del cuidado. Primero, ¿verdad?, trabajamos con lo que es la salud de ese menor.
sin una buena salud, pues no podemos entrar en ese organigrama, lo que se llama, ¿verdad? El área de salud, luego el área de salud mental, el área recreativa. Se trabajan tantas y tantas ramas para que ese niño en 18 meses de estadía, que es lo más que puede estar en nuestra organización, salga con aquellas herramientas que no ha tenido en ese espacio familiar. Es interesante, Yelitza, porque este episodio se llama Abrazando la Niñez desde Isabela, Puerto Rico, y tú acabas de describir el abrazo que ustedes le dan a los niños y niñas que ustedes reciben. Y como tú muy bien comentas, no es un cuido, es una casa hogar. Y va más allá de simplemente pensar en los elementos básicos, sino que se va a la profundidad de tocarle su corazón y tocar sus sentimientos, que sea recíproco entre ambas partes. Así que yo creo que es una misión importante la que tienen en sus manos las casas hogares en Puerto Rico, y de esto hablaremos mucho más adelante en otros episodios. Yo estoy muy agradecida de tu tiempo, de que hayas participado junto a Brenda de la aceleradora y que ustedes hayan asumido el reto, y nos gustaría quedarnos siempre conectadas. Así que de verdad muchas gracias. Gracias, a la orden siempre. Muchas gracias por ese trabajo, que lo siguen haciendo con mucho cariño. Vamos a continuar en otros episodios profundizando sobre estos temas, pero Yelitza, te comento que Pivot ES es la plataforma de comunicación de la entidad sin fines de lucro Changemaker Foundation, y su proyecto Ancla, en el que participaste, es la aceleradora Pivot. Así que vamos a invitar a nuestra audiencia y te invito a que conecten con nosotros a través de www.thechangemakerfoundation.org, y por supuesto les esperamos en un próximo episodio.